Buenas tardes, alumnos, y bienvenidos a su curso en línea de Educación Comparada. Hoy les estaré mostrando los diferentes temas de las dos primeras unidades sobre esta materia. Es muy importante que tengamos en cuenta que un curso en línea quizás sea un poquito más diferente que uno presencial. Es por eso que yo voy a ejercer como su maestra y su guía en este curso. Entonces, pues prosigamos. Mi nombre es Saraí Cortés. Si tienen alguna duda durante el curso, durante las metas que les estemos dejando cada semana, me pueden encontrar en mi correo, que es saraí.cortés20@uabc.edu.mx, y pues bueno, yo cada uno de ellos. La educación comparada. ¿A ustedes qué les suena el término o qué comprenden por el término educación comparada? ¿Lo han escuchado anteriormente? ¿No? Y si es así, bueno, les voy a explicar un poquito sobre qué es la educación comparada. Les hice unos dibujitos para que lo comprendieran mucho más fácil y sea el tema entendible. Ok, pues la educación comparada trata de evaluar, o su objetivo es evaluar, analizar, identificar y explicar los diferentes sistemas educativos a nivel nacional e internacional. Estos son dos sistemas educativos, por eso dicen versus, porque se compara con dos o más sistemas educativos. Y pues como ya lo mencioné antes, se comparan internacional y nacionalmente. Por ejemplo, aquí tenemos dos sistemas educativos. Tenemos el sistema educativo de México y el de Finlandia. ¿Se parecen acaso esos sistemas educativos o ustedes qué opinan? Bueno, pues yo les traigo un ejemplo para que ustedes pudieran ver que en realidad los dos sí tienen diferencias y semejanzas, que eso es lo que trata la educación comparada. Analiza y evalúa las diferencias y semejanzas que tiene un sistema educativo. Al lograr encontrar las diferencias o semejanzas, trata de hacer unas estrategias para quizás poder modificar los errores que se encuentran dentro de un sistema educativo. Por ejemplo, aquí en el sistema educativo de México es necesario que los niños, para poder cursar la primaria, anteriormente tengan que asistir a un kinder. Y en Finlandia, por otro lado, ellos no necesitan asistir obligatoriamente a un kinder y ellos entran directamente a la primaria. ¿Ustedes creen que si se aplicara el sistema educativo de Finlandia en México, estaría mejor la educación aquí? ¿O qué opinan? Me lo dejan en los comentarios ahí, por favor, cuando terminemos esta meta. Les contará para la evaluación. Ok, otra de las cosas pues que podemos notar aquí es que, pues como ya lo expliqué anteriormente, México exige, o más bien no exige, pero sí es como una opción voluntaria, obligatoria, por así decirlo, asistir a un kinder. ¿Para qué? Para que el niño pueda quizás aprender a cortar, aprender a colorear, aprenderse los números, el abecedario, cuando en Finlandia eso no se da. ¿Por qué? Porque a veces ya la educación se da a partir de casa. Entonces ya los papás, ellos realizan la actividad que los maestros hacen. Entonces ya ellos les empiezan a enseñar las vocales, el abecedario, y así es como ellos ya van preparados para entrar a la primaria. Hola alumnos, pues ahora pasaremos a la meta 1.2, que son las características epistemológicas de la educación comparada. Ok, esta se divide en tres huellas, en el positivismo, el relativismo, y la huella número 3 es donde explica y analiza que tiene que haber una conexión entre las dos, deben de estar enlazadas para así poder distinguir la educación comparada. Ok, comenzamos con la huella 1, que es el positivismo. El autor William Brickman decía que el positivismo tenía raíces griegas, romanas y persias, las cuales se encargan de examinar las características de las diferentes escuelas, y así al estar examinando se aplican unas encuestas donde a través de las encuestas se obtienen resultados de cuáles son las mejores escuelas.
La huella número 2, que es el relativismo, la cual es de carácter nacional. Aquí el principal autor es el autor Uchinsky, que fue el primero en promover el relativismo. El relativismo tiene relación y conexión con los esquemas conceptuales, en el cual nos explica que cada escuela tiene su propio sistema educativo nacional. La huella 3, aquí es donde les comentaba anteriormente, que es donde explica que tiene que existir una mezcla entre el positivismo y el relativismo, ya que con base a eso se define como funcionalismo histórico, la cual pues examina la educación como algo social y cultural, es decir, en el contexto social que se encuentra la escuela. Ok, alumnos, vamos a proseguir con la meta 1.3, la cual pues habla del desarrollo y los acontecimientos importantes que han transcurrido durante la educación comparada a lo largo de este proceso. Y les elaboré 4 diferentes líneas del tiempo. Es una sola, pero se las dividí en cuatro porque son 4 etapas. Es la de encuestadores, la de estructuralista, la de sistematización y la prospectiva. Ok, empezamos con la de estructuralista. Aquí en la estructuralista el principal autor es Julian, el cual es denominado como el padre de la educación comparada. En 1817, Julian hace una obra donde él explica el fin de la educación comparada, a qué se debe, qué fin tiene, qué objetivo tiene en la educación. En 1925 se funda la Oficina Nacional de Educación y pues Julian saca lo que es su método, que es el método de encuestas, donde se aplican encuestas para poder obtener resultados y así poder examinar bien los sistemas educativos de cada escuela e institución para poder saber qué es lo que está ocurriendo bien y qué es lo que está ocurriendo mal. Y también define que es la educación comparada, se basa en los hechos que pasan. Y ya como lo había dicho, pues con base en las encuestas pues se hacen estrategias para poder cambiar los resultados. En la etapa encuestadores, pues en 1913 envían a los encuestadores a Europa para poder analizar las diferentes instituciones y escuelas que radican ahí, con la esperanza de la unión por medio de la educación de Europa. Ellos trataban de unir Europa por medio de la educación. Aquí pues uno de los principales autores es Victor Cousin, el cual pues da el estudio de enseñanza obligatoria. ¿Qué es esto? Pues que él trataba pues de que la educación fuera obligatoria. Y Sadler fue el responsable del departamento de encuestadores. Él era uno de los principales autores que pues formaba el departamento. Ok, pasando a la de sistematización, pues en 1920 se empezaron a sacar las revistas y los anuarios de la educación. En 1923 se funda la Teachers College of Columbia, que es la escuela de maestros en Columbia. En 1925 se da la Institución Internacional de Cooperación. Ok, en 1925 se funda la Oficina Internacional de la Educación. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, en 1925 también se funda la Oficina Nacional. Y en 1930 se da a conocer la Revista Internacional Pedagógica. En 1932 se funda el Anuario de la Educación Comparada. Pasando a la etapa prospectiva, en 1945 se crea la UNESCO. En 1946, pues la educación comparada. En 1946 la educación comparada se define como una ciencia positiva que ayuda al desarrollo de la educación. En 1951 se junta la BII junto con la UNESCO, que sería el Foro Internacional de Instrucción. En 1970 nace la WCCES, que eso ya lo miraremos más adelante hablando sobre la comparación y la comparación educativa. Ok, como podremos ver, la comparación tiene como definición el comparar, analizar las diferencias y semejanzas de objetos, cosas, situaciones, entre dos o más cosas. Por ejemplo,
Las manzanas que tenemos aquí quizás no parezcan iguales porque están dibujadas, pero supongamos que es una manzana verde y una manzana roja. ¿Qué podemos identificar aquí? Quizás las manzanas tienen la misma forma, quizás las manzanas tienen el mismo palito, las hojitas vienen del árbol, pero ¿qué son las diferencias? El sabor, el color, quizás la manzana roja esté más madura que la otra. Entonces así es un ejemplo de cómo podemos comparar dos cosas a la vez. Ya surgiendo a la comparación educativa, es en donde toma en cuenta la sociedad, la cultura, el contexto en el que nosotros nos encontramos. Centra su punto de vista en los trabajos de las escuelas y con base a los resultados de los trabajos de las escuelas se desarrollan unas estrategias para así poder elaborar pues estrategias para seguir este trabajo. Pasando a la comparación educativa, es en la cual donde se toma en cuenta la sociedad, la cultura, en el contexto donde nos encontramos. Toma en cuenta los trabajos de la escuela y así es como se desarrollan estrategias para poder resolver los errores o las deficiencias que la escuela tiene. La educativa tiene esas 4 etapas: la descripción, que es la obtención de información; la interpretación, que es donde analiza y elimina los errores, donde de ahí pues ya después se forman las estrategias; la yuxtaposición, que es donde recopila los sistemas educativos para ver cómo se van a comparar; y pues ya es cuando surge la comparación, que es donde se obtienen los resultados y de ahí se evalúan para poder pues ya aplicar después las estrategias. Ok, alumnos, pasaremos a la meta 2.3, en la cual hablaremos sobre las organizaciones nacionales e internacionales que intervienen en el estudio de la educación comparada. Okay. Vamos a empezar por la WCCS, que es la World Council of Comparative Education Societies, que sería pues el Concilio Mundial de Sociedades de la Educación Comparada. Esta organización trabaja junto con UNESCO. La SASE, que es la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, fue creada en 2001 y está integrada por docentes. Se dice que está integrada por más de 80 docentes. La SES, que es la Sociedad Española, la cual interviene en el intercambio de ideas y experiencias a través de la educación comparada. La SOMEC, esta es una sociedad mexicana de la educación comparada, se podría decir que esta es la nacional, es la de nuestro país, la cual promueve la mejora de intercambio de información, ayuda a que la información quizás sea más relevante, más exacta y más correcta. La Euridice es la red española de información sobre educación. Esta también soporta la difusión de información sobre los sistemas educativos a nivel nacional e internacional. Mi correo, por si surge alguna duda, estaré disponible contestando sus mensajitos. Y pues si llegas hasta esta etapa de la clase, pues te quiero felicitar porque pues le echaste muchas ganas, ya que si no le hubieras echado ganas desde la primera meta, pues igual no estarías con nosotros. Muchas gracias y pues muchas gracias por participar en este curso. Fue muy entretenido y la verdad está muy fácil de comprender, igual como les reitero. Está muy fácil de comprender y pues como se los había dicho anteriormente, si tienen alguna duda, estoy a su disposición. Muchas gracias y nos vemos luego en el próximo curso.